Alguien nos compartió esta breve frase: el cementerio es el único lugar que nos iguala a todos, independiente de los apellidos, la condición social, los pensamientos políticos o la construcción misma en donde se repose. Y la frase quedó tintineando perpetua en mis recuerdos. Pues bien, sean bienvenidos a esta breve visita al Cementerio General de Antofagasta, aquel espacio tan necesario que recién asoma en los planos de la ciudad 8 años después de la llegada de los primeros pioneros. En esta visita contaremos con la grata compañía de Anita Olivares, quien nos hablará del rol de la mujer en los inicios de este norte y muy especialmente sobre las cantineras en la Guerra del Pacífico, y de don José Marcelo Orellana, el monje custodio, quien nos hablará de algunos hechos relevantes en nuestra historia. Bueno, primero estaba bajo administración boliviana, como tú bien decías. Tenemos que remontarnos a ese tiempo. Hasta el año 1873, el lugar destinado para el entierro de los difuntos estaba ubicado en las afueras de la ciudad, básicamente al lado sur de la ciudad. Antofagasta no nace con ese nombre, sino que como La Chimba. Estaba ubicado al norte de la ciudad actual, por eso todavía hay un sector poblacional que tiene ese nombre. Y hacia el sur, en La Pampa, estaban los cementerios, que no era otro lugar que un sector de tumbas desperdigadas de forma desordenada, en lo que hoy conocemos como el centro de la ciudad, entre las calles Iquique, Centeno, La Torre y hasta la calle del Ferrocarril, era el lugar donde se sepultaban a los muertos. Pero a principios de 1874 se inaugura este cementerio, es decir, 5 años antes de la Guerra del Pacífico. En ese tiempo, y volviendo al génesis de la conversación, hay una disputa entre el cura párroco de aquel entonces, don Juan José Pizarro Mendoza, y la autoridad política, don Matías Rojas, quien argumentaba si el cementerio está hecho con dineros y financiamiento del pueblo en general, ¿por qué tiene que ser declarado de uso exclusivo para el mundo católico? Y la ley en ese tiempo lo apoyaba porque aún no se había inscrito legalmente ninguna entidad religiosa. Por lo tanto, lo declara de uso común, dándole el nombre de laico, y hasta el día de hoy alberga una gran cantidad de personas de distintas nacionalidades, credos religiosos, ideales políticos, pensamientos variados y una gran cantidad de arquitectura distinta, producto de la gran cantidad de culturas y etnias que están sepultadas acá. Hacemos mención a ustedes que, de acuerdo a la fecha de su fundación, 1874, este cementerio fue, cronológicamente, el primer cementerio laico del país, honor que ostenta en la actualidad el cementerio de Caldera, inaugurado recién el 20 de septiembre de 1876, y solo por una salvedad no recibe tal consideración. Nuestro cementerio fue fundado en la época boliviana. Podríamos decir que hoy estamos viviendo un déjà vu. Déjà vu, palabra francesa que significa literalmente lo ya visto. Efectivamente, en los albores de la naciente ciudad de Antofagasta había una cantidad de extranjeros tremendas, chinos, ingleses, españoles, gente de distintos lugares del mundo que enriquecieron con su cultura y con sus costumbres la historia de nuestra ciudad. Hoy nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en la Plaza Colón, de que hay un león y 2 mujeres sobre un altar en la plaza que representan a la España antigua y a la naciente Chile, y el león, que es el escudo de España, y el cóndor, que representa a Chile, como regalo a los 100 años de independencia. La cúpula del cementerio general, que es un regalo de la comunidad china. El reloj de la plaza, que también se regaló para el centenario de la independencia de Chile por la colonia británica. Existe una historia de extranjeros en la ciudad importante y que con su trabajo también forjaron parte de la personalidad de lo que es hoy esta bella Costa Dorada.
Si digo que es un déjà vu es porque hoy está pasando exactamente lo mismo, porque tenemos una cantidad de colonias extranjeras que es importante. Ahora, tenemos que dejar que pasen los años para ver si la riqueza que dejó la primera migración es igual a la que va a dejar la segunda. Pero no hay tantos hechos que puedan ocurrir que no tiendan a repetirse en el tiempo. El primero fue, bueno, la primera migración. Hay que ver qué pasa con esta. Estimado monje custodio, para mí es un gusto verte frente a un monolito sacro donde contiene los restos bajo suelo. No, son pequeñas urnas que están visibles atrás de la reja a mi espalda. Estos son de los héroes del Aptao. Del combate del 28 de agosto de 1879. Aquí en la Rada Antofagasta. Huáscar, la corbeta Magallanes. y las defensas de tierra en la costa de Antofagasta, que no eran marinos sino que ejércitos. Aparte de la corbeta Aptao, la cañonera Magallanes, estaban las defensas de tierra de Antofagasta, que son los cañones Armstrong de 300 y 150 libras apostados en el borde costero de la ciudad. La corbeta Aptao estaba siendo mantenida, su maquinaria estaba siendo reparada. Por lo tanto, los marineros no estaban necesariamente en la embarcación. El Huáscar, ese día, en la mañana de ese día 28, viene desde el sur, porque ya había pasado con anterioridad, pero bien mar adentro. Por lo tanto, ese día se devuelve y lo topamos de vuelta. El Huáscar, al darse cuenta de que la corbeta Aptao estaba indefensa, empieza a disparar desde 4 kilómetros, después se acerca a 2 kilómetros, y cuando se da cuenta de que la defensa chilena es baja, se acerca aún más y termina por destruir la embarcación. No se hundió, por supuesto. Cuando traen a los soldados del combate de Antofagasta al cementerio, la idea era que estuvieran todos los cuerpos de línea, pero como no existían los sistemas de refrigeración con los cuales contamos hoy, los cuerpos empiezan rápidamente a descomponerse. Entre paréntesis, no eran cuerpos completos, sino pedazos de cuerpo que encontraron en el agua y sobre la embarcación. Ahora, esos cuerpos los envuelven en las lonas de las velas de la embarcación y los sepultan en el Cementerio General de Antofagasta en una fosa común que estuvo perdida por mucho tiempo y que finalmente encontramos. Posteriormente, en el año 1900, el alcalde de la época, don Hermógenes Alfaro, y el escritor, que también participó en la Guerra del Pacífico, con su libro Narraciones Históricas, Isaac Arce Ramírez, ellos son los que juntan dinero con toda la comunidad para sacarlos de la fosa común y colocarlos en el lugar de honor en el que se encuentran hoy, en la parte alta de la avenida principal, que por nombre tiene Héroes de Aptao. ¿Cómo reconocen a los héroes en la fosa común? Por las lonas que estaban envueltos y por los uniformes, los botones, los grados, alcanzan a identificarlos, los traen a este lugar, los colocan en unas pequeñas urnas y los sepultan. No todos los que participaron en ese combate eran chilenos, porque Nelson Meri, que es uno de los 9 que están sepultados a mi espalda, es africano, él era de Egipto. Así es que también ahí hay parte de historia de personas que lucharon por esta tierra, que ni siquiera habían nacido acá. Lo bueno, monje custodio, es que tenemos tan poco tiempo de historia que la podemos seguir. Por supuesto. Podemos devanarla. Por supuesto. Ya podemos escarbar y la vamos a encontrar fácilmente. De hecho, hace no mucho tiempo encontramos un soldado de la Guerra del Pacífico que no es chileno. Ojo, esto es súper importante porque cuando las tropas chilenas llegan a Antofagasta, en este lugar no hay conflicto. Acá, sin disparar un solo tiro, se toman la ciudad. Entonces, los combates fueron en el océano, por eso se llama combate del Pacífico. Y fueron en el desierto, pero no acá. Y contra todo pronóstico encontramos en este cementerio un soldado boliviano de la Guerra del Pacífico. Dinos, ¿dónde estamos? Estamos en la sepultura original de Santiago Pizarro. Santiago Pizarro, el gran amor de su vida, de la más famosa cantinera de la Guerra del Pacífico, Irene Morales Galas.
Santiago Pizarro en este momento está reducido, se redujo, se puso un catastro en la bolsa en la que está, en el lugar, el nombre, el lugar donde está ubicado y está almacenado. También la placa de mármol también está ¿Y guardada. la finalidad de eso? ¿La finalidad de aquello? La finalidad es que este lugar sea reconocido como un lugar importante dentro del cementerio que tiene un valor histórico. Ya, Por lo tanto, eso está en proceso. ya. Y mientras tanto, para que nos digan cómo tiene que ser, con qué tenemos que construir, de qué forma. Reconstruir. Claro. Mientras todo eso esté en proceso, esto no se puede vender porque esto es de Santiago Pizarro. Santiago Pizarro. Gracias, monje. Muchas gracias. Buenos días, bien, como tú dices, estamos en un lugar muy importante para nosotros, para quienes estamos trabajando en esta puesta de valor del rol de la sociedad civil y especialmente de las mujeres durante este hecho bélico, durante la conquista del desierto. Ya tú escuchas la palabra desierto y es difícil asumir cualquier tipo de actividad aquí. Sin embargo, en el siglo XIX muchos fueron los que se atrevieron y nos encontramos en esta etapa de la Guerra del Pacífico, donde estas mujeres, nuestras mujeres chilenas, también se atrevieron a romper los cánones de la época y a servir a la patria en diversas áreas, ¿ya? Por lo general en la salud, pero también fueron guerreras. Y nosotros nos sentimos orgullosos porque en este lugar, un lugar de descanso de la Sociedad de Veteranos del 79, quienes decidieron finalmente, luego de la guerra, quedarse en la ciudad de Antofagasta, porque todos venían desde el sur, encontramos una mujer dentro de las más de 150 tumbas que se encuentran en este lugar. Es así que encontramos a Matea Silva, quien muere a los 84 años en la ciudad de Antofagasta. Ya era viuda y le sobrevive solamente su hija María Gutiérrez. Ella nace en 1884, luego de que regresa Matea Silva victoriosa de esta guerra del Pacífico, donde pelea junto a su esposo Manuel Gutiérrez. Ellos, al incorporarse al primer batallón, a la primera compañía del primer batallón del Atacama, en Copiapó, quedan relegados. La historia cuenta que por ser civiles no eran muy tomados en cuenta en ese tiempo, por lo que se quedaron en Caldera durante mucho rato y estuvieron trabajando, esperando el momento preciso para venir hacia el norte. ¿Qué hicieron durante ese tiempo? Estuvieron en la construcción de los fuertes de Caldera, en el Fuerte Prat, en el Fuerte Esmeralda, una labor muy importante en la época y que hasta el día de hoy están los vestigios en la ciudad de Caldera. Finalmente son llamados a movilizarse, llegan a esta ciudad y bueno, también aquí tienen que pasar otra prueba. El regimiento de Atacama, su condición a lo mejor de indomable, mirado por el ejército regular, ¿cierto? Y que sin embargo en el campo de batalla fue su fortaleza. Y por eso el Atacama siempre iba al frente y fue el más diezmado durante la Guerra del Pacífico. Casi el 50% de su tropa falleció. Y de los sobrevivientes, bueno, Manuel Gutiérrez y su esposa Matea Silva. Así es que para nosotros es muy importante contar las historias de ellos, aunque su final fue pobre. Matea tuvo que vivir ya viuda en la casa de la Sociedad de Veteranos que se ubicaba aquí en Antofagasta, en calle Serrano. ¿Había una sociedad de veteranos? Una sociedad de veteranos, sí, Ya. organizada. ¿Es por el Estado o esto es solamente por gente? No, estas sociedades se crearon de fraternidad de los veteranos sobrevivientes, ya que el Estado los abandonó después de haberles entregado, ¿cierto?, estas gloriosas y ricas tierras. No tuvieron una recompensa, por lo menos los sin grado, los civiles comunes, ¿ya? Entonces tuvieron que organizarse para al menos tener un descanso tranquilo, eterno, asegurado y no caer a la fosa común. Es por eso que aquí descansan muchos de ellos y entre ellos Matea Silva. Bueno, y en sus últimos días, curiosamente, se encuentra con un periodista de aquí y la entrevista en un día de abril de 1928, y ella, con una memoria privilegiada, insisto, 84 años, cuenta sus avatares, cómo estuvo en Chorrillos, en Miraflores, cómo entró a Lima con Baquedano,
cómo regresa, cómo se instala. Y ¿sabes qué? Día después, ella fallece. Fue como el momento indicado para dejar sus memorias, para que quede instalado en este legado que hablamos, esto de la importancia de lo que es la memoria, ese legado patrimonial inmaterial, y que tenemos que ir reforzando, fortaleciendo, divulgando, no olvidarlo. Bueno, la palabra recordar lo dice todo. Recordar es repasar por el corazón, traer al presente, traer a nuestra memoria cuando son seres queridos. ¿Cuál es en todo caso tu objetivo? Bueno, comenzamos primero por sacarlas a flote, por buscar sus nombres. Es digno decir sus nombres, más que una mujer, hay que personalizarlas, porque ahí también hay un cariño y hay una historia, la mamá, el papá, por qué, dónde nació. Y de ahí de los nombres buscar también su historia, pero también donde fallecieron para ojalá también rescatar sus tumbas. Su memoria histórica. Y de ahí, ¿cierto?, sobre la base de aquello, de eso tangible, buscar las cosas como más potentes, como ese proyecto de ley que hoy tenemos en día y que ojalá esperamos pronto sea tratado en el Senado, para que tengan su día conmemorativo, ya que sobre la base de esta ley también podemos realizar más acciones, como nombres de calles, como nombres de colegios, enfermerías, que son las labores que ellas llevaron, y también para que sus familias a lo mejor se enteren, porque también estas historias fueron ocultadas durante mucho tiempo, porque sus últimos días fueron tan penosos que nadie las recuerda. Pasaron al olvido. Sí. Traer al presente. Gracias, Anita, te lo agradezco. De hecho, la cuna de toda la cultura de cada nación y pueblo está precisamente en los cementerios. Y aquí hay una salvedad. Nosotros como entes individuales no podemos proyectarnos hacia adelante desde este presente sin mirar las bases que nos pusieron aquí hoy. Y todo esto que hemos vivido, tanto en lo material como inmaterial, es lo que nos permite ahora proyectarnos hacia adelante. Por lo tanto, quienes somos es la suma de todos los eventos, ya sea positivos o negativos, de los cuales hemos sacado ideas en limpio y conocimiento. ¿Qué significa recordar? Algo muy simple, repasar por el corazón. Son muchas las historias que atesoran estos muros silentes, con grandes personajes que dejaron un legado y de hechos acaecidos que esperan ser recontados a la sociedad con el afán de no volver a vivirlos. Esperamos, como caminantes, contar con el tiempo y la salud para abocarnos a esta gran tarea. Desde el cementerio de Antofagasta, sus amigos de Caminantes del Desierto.